Hola mis alumnos, vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a seguir, recuerden que estamos en la unidad de lo que es el polimorfismo y como ya lo habíamos dicho o visto anteriormente, pues que el polimorfismo viene de la palabra poli, muchos, firmo, formas, y que lo veíamos más que nada cuando teníamos un método que se llamaba igual, que pertenecía a diferentes clases, pero dependiendo de la clase realizaba diferentes cosas. O sea, tienen el mismo nombre, pero dependiendo a quién se le vaya a aplicar, la forma o las acciones eran diferentes. Manejándolo con lo que estamos viendo nosotros, que es la herencia, entonces vamos a ver más específicamente cómo se manejaría el polimorfismo en lo que viene siendo la herencia. Sacando unas definiciones, nos dice que en una relación de tipo herencia, un objeto de la superclase puede almacenar un objeto de cualquiera de sus subclases. Entonces, a través del polimorfismo se puede manifestar cuando una superclase que tiene varias subclases, ella puede utilizar ella puede almacenar o crear instancias de objetos de todas las demás subclases que pertenecen a ella. Esa es una manera de ver lo que viene siendo el polimorfismo. Esto significa que la clase o superclase es compatible con los tipos que derivan de ella, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de eso. Ya habíamos realizado lo que viene siendo en herencia el ejemplo de lo que es el empleado. Nosotros tenemos una clase, la superclase empleado, que tiene los atributos de ID, nombre y fecha de inicio. En los métodos tiene mostrar datos y tiene el método de calcular salario. Como esta es la superclase, la clase de empleados, no puedo yo definir cómo es el calcular salario, y calcular salario se viene a ser abstract. Por lo tanto, mi clase también es abstract, ¿sí? Entonces, esta clase tiene dos subclases, que es la clase empleado hora y la clase empleado planta. Empleado hora, aparte de heredar todos los atributos de la clase empleado, que es ID, nombre y fecha de inicio, también contiene el pago por hora y las horas trabajadas, ¿sí? También va a tener lo que es mostrar datos, aunque es heredado, se vuelve a mostrar aquí porque recuerden que hereda parte de él, de mostrar el ID, el nombre y la fecha, más no contiene el mostrar el pago por hora y las horas trabajadas. Por lo tanto, tiene que volver a colocarse acá, ¿verdad? El calcular salario, pues realiza lo mismo, lo va a heredar de empleados, pero acá queda como tipo abstract, no hay una manera de calcularlo, y aquí en empleado por hora pues ya específicamente lo realiza, que es multiplicando el pago por hora por las horas que trabajó. Lo mismo en empleado planta, hereda los atributos de empleados, pero aparte tiene sus propios atributos, que es pago pago día y días trabajados. Entonces también hereda el de mostrar datos y el de calcular salario, que en este caso lo haría los días trabajados por el pago por día. Entonces aquí nosotros vamos a realizar lo que viene siendo las clases, ¿verdad? Que de hecho ya las teníamos, pero vamos a empezar a ver lo que es el polimorfismo dentro de la herencia. Vamos a generar en empleado, voy a generar un arreglo de tipo empleado. Entonces se supone que el arreglo va a almacenar empleados, ¿verdad? Y va a ser un nuevo arreglo de n elementos. Pero nos vamos a dar cuenta de que yo voy a hacer una instancia de objeto de la clase empleado hora, donde yo digo empleado hora es igual a EH, a un empleado hora es mi objeto, igual a un nuevo empleado con todos los atributos, tanto de la superclase como de su propia clase, ¿verdad? Los que hereda y los de ella. Entonces, estos dos que nosotros estamos colocando van a venir a almacenarse en el arreglo de empleados. De tal manera que aquí es donde se ve el polimorfismo, que empleados, lo que viene siendo mi elemento de empleados, va a poder almacenar empleados tanto de él nada más, de la clase, superclase empleados, puede almacenar empleados hora y puede almacenar empleados planta. Lo veremos en lo que viene siendo nuestro programa.
Entonces, vamos aquí es donde ya lo estamos realizando. Yo digo, genero lo que es el arreglo de empleados con el nombre de de tipo empleados. Y voy a generar un objeto de la clase empleado hora. Y ese objeto se lo voy a almacenar al arreglo de tipo empleado. De tal manera que mi superclase, que es empleados, puede almacenar elementos de sus subclases. Aquí ya me está almacenando un elemento del objeto empleado hora. Empleado planta, genero un objeto, hago la instancia de un objeto y ese objeto se lo voy a almacenar a mi arreglo de la clase empleado. Lo vamos a ver ya en lo que viene siendo nuestro programa. Aquí el programa, tengo mi clase empleado, la superclase. Trae el ID, el nombre y la fecha, todos de tipo string. Se genera lo que es el constructor. Se coloca de tipo abstract, lo que es el método de calcular salario. Por lo tanto, la clase es abstract también porque no se puede definir. Y se va a hacer el demostrar datos, donde nada más voy colocando un letrero y mostrando cada uno de los atributos que contiene mi clase empleado. Se genera el empleado por hora. El empleado por hora extends, hereda de la clase empleado. Tiene sus propios atributos que es pago por hora y horas trabajadas. Se escribe, o más bien dicho, se inserta lo que viene siendo el constructor, donde vienen todos los atributos. Nos indica que de la superclase va a heredar el ID, el nombre y la fecha. Y pues nada más colocamos los atributos propios, que es el pago por hora y las horas trabajadas. Aquí ya se genera lo que viene siendo el método de calcular salario. Se va a colocar una variable tipo float salario y se calcula realizando pago por hora por horas trabajadas. Se retorna el salario, ¿verdad? Por eso es de tipo float. Vamos a poner el demostrar datos. El demostrar datos se sobreescribe porque se va a heredar de la superclase. Aquí viene de la superclase, se hereda mostrar datos y solamente le agrego los dos atributos que contiene la propia clase. En el empleado por planta se realiza lo mismo. Empleado por planta se genera la clase, va a extender de la clase empleado sus propios atributos, nada más es pago por hora y días trabajados. Se va a implementar lo que viene siendo el constructor. Se realiza el método de calcular salario, donde aquí se hace pago de día por días trabajados y se regresa el salario. Se sobreescribe lo que viene siendo el método de mostrar datos, nada más agregándole los dos atributos propios de ella. Muy bien, ahora sí aquí viene lo nuevo, esto ya lo habíamos visto. Lo nuevo es cuando hacemos el programa principal, porque aquí en el programa principal no voy a generar solamente objetos de la clase empleado por hora, empleado por día, sino que voy a almacenar, independientemente del tipo de empleado, lo voy a almacenar en un arreglo que va a ser de la superclase empleado. Entonces, como voy a solicitar los datos, pues colocamos lo que es el escáner. Voy a colocar todas las variables de mis atributos que voy a estar llenando. El ID, el nombre y la fecha. Aparte tenía el pago por hora, el pago por día, tenía las horas trabajadas y los días trabajados. Las otras variables que estoy colocando es opción porque vamos a entrar a un switch, y N para indicar el número de elementos o el número de empleados que quiero capturar. Entonces, como lo voy a hacer en un arreglo de la clase empleados, necesito indicarle cuántos elementos son los que quiero almacenar en el arreglo de la clase empleados. Entonces empiezo preguntándole cuántos empleados deseas capturar y lo dejamos en la variable N. Se va a declarar el arreglo de la clase empleados. Declaro el arreglo que se va a llamar que va a ser a un nuevo arreglo de la clase empleados con n elementos. Como es un arreglo y el arreglo se maneja a través de un índice, la casilla o la ubicación de cada empleado que voy a ir almacenando, recordamos que empezamos en el índice 0, entonces tengo que entrar a un ciclo que es el for, para ir moviendo el índice e ir almacenando todos los elementos de mi arreglo. Entonces le digo for i igual a 0 hasta que la i sea menor que n, la cantidad de
elementos y más. Mandamos un mensajito nada más que diga captura datos de empleado. Le vamos a capturar primeramente los datos que se heredan, porque ya sea empleado por hora o empleado por planta, los dos contienen los datos de su superclase. Entonces empiezo a pedirle el ID, el nombre y la fecha de inicio, ¿sí? Y luego le digo que me diga qué tipo de empleado quiere, pero se lo vamos a poner como en un switch para que si me dice empleado por hora, pues nada más pedir las horas trabajadas y el pago por hora. Si me dice empleado de planta, pues pedirle los días que trabajó y su pago por día. Entonces, empezamos aquí. Este do lo estoy colocando para asegurar que solamente me indique si es 1 empleado por hora o 2 empleado por planta. Si el usuario colocara cualquier otro número que no fuera ni el 1 ni el 2, no lo va a seguir repitiendo hasta que seleccione uno. Por eso mi condición del do va a ser que lo va a repetir mientras la opción sea menor que 1 o la opción sea mayor que 2, ¿sí? Si yo le pongo un 0, no, lo va a repetir porque tiene que ser 1 o 2. Si le pongo un 3, lo va a repetir, tiene que ser menor a 2. O sea, nada más debe de aceptar el 1 y el 2. Este es el cierre del do. Hasta aquí viene el while. Entonces, él viene y selecciona una opción. Le digo, ingresa el tipo de empleado. Empleado 1, que es por hora. Empleado 2, que es por planta. Que seleccione una opción. Si va a leer la opción. Si dependiendo de la opción entramos a un switch. Si es empleado 1, entonces que pida el pago por hora y las horas trabajadas. Y ya que tiene todos los atributos del empleado por hora, entonces sí hace la instancia del objeto de un empleado por hora. Entonces de empleado por hora genera el objeto EH, que es igual a un nuevo empleado por hora, y le manda todos los atributos que acabamos de leer, que es el ID, el nombre, la fecha, el pago por hora y las horas trabajadas. Este objeto que acaba de generar de la clase empleado por hora se lo va a almacenar al arreglo que se encuentra ahorita en esa posición, que sería el 0, si estamos iniciando al E0, al arreglo le va a almacenar el empleado por hora, ¿sí? Entonces yo no generé ningún arreglo de tipo empleado por hora. Estamos generando un arreglo de empleado y puede almacenar la superclase empleado, como dice aquí, puede almacenar de cualquier subclase elementos. Entonces va a almacenar el elemento de la clase empleado hora. Break terminaría en el caso de que fuera 1. En caso de que se haya seleccionado empleado de planta, pues vamos a pedirle el pago por día y los días trabajados y se va a hacer la instancia de un objeto que es EP empleado planta de la clase empleado planta. Se le pasan todos los atributos que se acaban de leer y ese objeto de empleado planta se va a almacenar en lo que es el arreglo de la superclase, el arreglo empleado, en el índice que le corresponde según donde vaya el for por el cual lo estamos manejando, ¿verdad? Si ahorita fuera el primero, pues como vemos estamos acá en el for, pues estaríamos almacenando el primero, E0. Si ya fuéramos en el 1, sería E1 en la posición 1, ¿verdad? El elemento de la clase del arreglo. Entonces, aquí se cierra lo que viene siendo el switch y esta opción, esto parte del do se va a repetir hasta que la opción sea menor que 1 o mayor a 2, ¿sí? Mientras sea menor que 1 o mayor a 2, se va a repetir. Por eso es lo que les decía, si yo selecciono 1, pues se viene directamente a hacer lo que hace un empleado por hora. Si selecciono 2, se viene y genera lo que es el empleado por planta. Pero si yo coloco un 3, entonces como no lo encuentra dentro del switch, va a decir, repítelo porque es menor que 1 y es mayor a 2. Repítelo. Y me vuelve a mostrar lo que viene siendo el menú para que yo dé un empleado por hora o de un empleado de planta, ¿sí?
Entonces aquí nosotros ya vamos a estarle almacenando todos los elementos a mi arreglo. Si yo dije 5 elementos, pues lo va a repetir 5 veces y 5 veces se va a almacenar. Puede que sean 2 de empleado por hora, 3 de empleado por planta o todos de empleado por hora, por planta, según las necesidades, ¿verdad? Bueno, para mostrar los datos en pantalla, listar los empleados capturados, nos vamos a un for. Aquí lo más ideal es utilizar un for each o puede ser el for normal, pero bueno, como estamos viendo también el for each, vamos a emplearlo. Entonces el for each me dice que de la clase empleados generes una variable, yo lo voy a conocer como emp, que va a ser del tipo del arreglo E. Entonces, para todos los elementos de este arreglo va a realizar lo que esté dentro de las llaves. ¿Qué es lo que va a realizar? Bueno, pues de la clase de la variable de empleado que colocamos como emp va a mandar traer el mostrar datos. Entonces va a empezar a mostrar los datos. Y aquí los datos, si fue un empleado de planta, lo va a mostrar, va a mandar traer el empleado de planta, el método de mostrar datos de empleado de planta. Si es un empleado de hora, pues va a traer automáticamente el método de mostrar datos del empleado por hora. Si es un empleado normal, va a traer el mostrar datos del empleado sin tener una categoría. Pero aparte de mostrar los datos, quiero que también me mande cómo se calculó el salario o el cálculo de su salario. Entonces mando imprimir salario y del arreglo de empleados me va a traer el de calcular salario. El método se llama igual, aquí está el polimorfismo, pero él va a realizar dependiendo del tipo de elemento que se almacenó en el arreglo. Si en empleados fue empleado por hora, manda a traer el método de calcular salario de empleado por hora que se genera de una manera. Y si el elemento es un empleado por planta, pues manda a traer el mismo método de calcular salario, pero su forma de calcularlo fue diferente, ¿sí? Eso nada más para mandar imprimir una línea en blanco y brincar de uno a otro. Vamos a ejecutar el programa para ver cómo nos sale. Vamos a maximizar. ¿Cuántos empleados deseas capturar? Vamos a ponerle nada más 3. El ID 1 se llama Mario. Fecha de ingreso el 12 de mayo del 17, digamos. Entonces, ingresa el tipo de empleado. Bueno, Mario, ¿de qué tipo es? ¿Tipo hora o tipo planta? Entonces voy a decir, bueno, es tipo planta. Le doy el 2. Entonces me pide pago por día. Pago por día 240. ¿Cuántos días trabajó? 7. Ya lo capturé. Ahora me pide el segundo empleado, ¿verdad? Le voy a dar 2. Nombre del empleado, José. Fecha de inicio va a ser el 28 abril del 18, digamos. ¿Qué tipo de empleado es? Bueno, pues yo le voy a decir que es tipo 1, hora de hora. Pago por hora, pues le pagan 100 pesos la hora y trabajó las 40 horas de la semana. Ok, vamos a capturar el número 3. Nombre del empleado, Miguel, digamos. Fecha el 16 de diciembre del 19. Perdón, del 19. ¿Qué tipo de empleado? Aquí me voy a equivocar y voy a poner otro para que vean cómo se repite y que solamente me va a aceptar el 1 o el 2. Si yo le digo empleado 5, me vuelve a decir ingrese el tipo de empleado. Empleado 8, ingrese el tipo de empleado. Empleado menos 1. No, nada más debe ser el 1 y el 2. Por eso ahí está que mientras sea menor que 1 o sea mayor que 2, se esté repitiendo. Entonces yo ya le digo, bueno, 1. Y ahora sí, pago por hora. Bueno, pues le pagan 200 pesos, pero trabajó nada más 15 horas. ¿Sí? Ahora lo que va a hacer es mostrarme todos los datos. El primero fue Mario, su fecha de inicio. Pago por día 240, días trabajados 7, en total serían 7 por 240, él saca un salario de 1680, ¿sí? Aquí está José y también calcula 100 por 40, 4000. Y aquí está el tercero que es Miguel, que también fue de 200 por 16, 3200. Entonces aquí están mostrados, ¿sí?
es cómo corre o cómo se realiza el polimorfismo, donde estamos viendo cómo cómo elementos o objetos de subclases pueden ser almacenados en la clase de la superclase, que es la clase empleado. Pues bueno, mis alumnos, espero sea un poco más entendible. De este tipo de programas son los que vendrían para la evaluación de esta unidad que estamos viendo. Hasta luego.